con el proyecto de cultura de seguridad del paciente. Tenemos 6 grupos que han participado en el proyecto. Ellos han entregado un trabajo escrito de una página y además una presentación que debiera tener un límite de 10 minutos. El- Ujú. digamos, lo esperable era que cada grupo pueda hacer un análisis, primero una descripción, digamos, del establecimiento, luego algunas conclusiones del análisis cuantitativo, que fue la encuesta, los resultados de la encuesta que se compartieron, la encuesta de cultura de seguridad del paciente. Luego hablar sobre la parte cualitativa, ¿no? Y ver en qué manera estos dos estimaciones, estas dos assessments tenían algún tipo de correspondencia, para luego generar conclusiones, recomendaciones, ¿cierto? Un diagnóstico, digamos, del establecimiento y algunas soluciones, pero soluciones que vayan, digamos, con estrategias, ¿cierto? Bien diseñadas en términos de cómo implementarse, un poco tomando el curso de Joan. Así que eso es, digamos, lo que se esperaba. Todos los grupos han presentado sus trabajos y me gustaría que empecemos hablando sobre el primer grupo, el grupo uno. Em, entonces, ¿quién quiere participar? Joan, estamos, bueno, en esta reunión, Joan, Nina y yo, y vamos a hacer una presentación individual primero. Así que, si Nina, ¿quieres empezar? Vale, perfecto. Pues inicio yo Ujú. con el grupo uno. El grupo uno ha hecho bueno, ha estado presentado por María José. La presentación son 5 miembros del grupo, pero es solo la parte del vídeo. Se ha limitado al tiempo establecido, 10 minutos, pero solo ha intervenido María José. Ha hecho una presentación, mm, quizá incluye parte del guión que les dimos, ¿no? Que tú ahora has repasado, lo que debería incluir este trabajo, pero ha sido, desde mi punto de vista, un poco general y poco profundo y no ha profundizado concretamente a analizar los datos cuantitativos, cualitativos y hacer un reporte final. De hecho, el reporte es bastante lineal y como desde mi punto de vista poco atractivo y un poco confuso. Eh, sí que han incluido pues las debilidades, ¿no? La diversidad de protocolos, miedo al reporte, rotación de personal, aquellos puntos, esas debilidades que presentaba la institución analizada. También hace referencia a las fortalezas eh, y al final incluyen unas recomendaciones que serían la estandarización, la capacitación del personal y una evaluación constante de la cultura de seguridad. Eh, bueno, es un trabajo, se demuestran que han trabajado, que han interiorizado los contenidos generales, pero han entrado poco a desarrollar una de las dimensiones o bien dar datos más concretos sobre la cultura de seguridad de la institución. No sé si queréis añadir más Ujú. información. Ok, de acuerdo. Yo tengo, Sí, a ver, las Joan. siguientes Ujú. apreciaciones, ¿ok? Yo tengo las siguientes apreciaciones. Empiezo como por lo positivo y termino como los aspectos de mejora. Ujú, Digamos que hay hay un análisis somero, tímido, ujú, que utilizaría yo, sobre el enfoque de seguridad del paciente, ¿cierto? Destacan positiva, digamos, se destaca eh, que mencionan en su informe y en su grabación
se alinean con principios de cultura de seguridad del paciente en términos de la Organización Mundial de la Salud, reconocen el rol del liderazgo como un actor protagónico un poco dentro de la seguridad del paciente, hacen referencia a ese elemento de la cultura organizacional que es supremamente sensible para que esto tenga éxito, ¿cierto? Y toman en sí, pero de manera muy tímida, toman los hallazgos y evidencias que se lograron recolectar, ¿cierto? Pero es demasiado tímido, ¿sí? El ejercicio en el grupo uno podría fortalecerse con indicadores, con tasa de eventos reportados, con adherencia a protocolos, con un poco más de elementos o datos, lógicamente cuantitativos, que permitan un análisis un poco más sólido, contundente, ¿sí? Y algo que de todos los grupos denoté de este primer grupo es que no priorizan de manera explícita los riesgos, que creo que fueron evidentes en todo el ejercicio, no, digamos que no lo materializan de manera contundente, ¿cierto? Eh, hay un desperdicio de todo lo que hicimos, la observación, las entrevistas, la revisión documental, el rigor del informe, pues lógicamente faltó, fue ello, ¿no? No, el problema no es la extensión, el problema es el rigor. Eh, y podría enriquecerse un poco, vuelvo, insisto, con bueno, cómo desde su experiencia tomarían decisiones relacionadas con errores humanos, con fatigas, con sobrecargas y este tipo de decisiones. Entonces, es un ejercicio, digamos, que tiene un entregable, el cual fue trabajado, pero que es un poco tímido a la hora de mostrar realmente lo crítico de la seguridad del paciente. Ujú. Muy bien. Bueno, yo voy a mencionar, debí haber empezado con esto, los integrantes del grupo uno son Lisbeth Moreno, María José Ruge, Dafne Andrade, Juan Carlos Carvajal y Aslit Anillo. Quisiera también resaltar que no era necesario que todos presenten, ¿cierto? O sea, que haya presentado una sola persona realmente no va a afectar la nota, está muy bien cómo se organizaron. Eso como un primer punto. Pero coincido con ustedes en que el trabajo no ha demostrado, digamos, un análisis profundo, ¿cierto? Ni cuantitativo ni cualitativo. Creo que eso faltó claramente mostrar cuáles eran esas brechas, digamos, que se identificaron con el análisis cuantitativo, cuáles fueron esos resultados, digamos, del análisis cualitativo, qué conexión hubo entre ambos. Todo eso, digamos, no se demuestra que se haya trabajado, por lo menos no se presenta ni en el trabajo escrito, ni en el trabajo, ni en la presentación. Eh, Tampoco hay una lista, digamos, de recomendaciones muy generales que no sabemos si, digamos, están atadas. Yo entendería que sí por algunos puntos, pero no está claro cómo esto está atado a la evidencia, digamos, que ellos recolectaron, ¿cierto? Los datos que recolectaron. Y también unas recomendaciones muy generales, y esto lo voy a repetir mucho en casi todos los grupos, recomendaciones muy sueltas, digamos, sin una estrategia detrás, ¿cierto? Es bueno, hay que hacer esto, es importante capacitar más, es importante que no haya una cultura punitiva, cosas muy generales, pero sin algo concreto de cómo implementar eso, ¿cierto? Voy a hablar un poco más, creo que hay varios puntos que coinciden con varios grupos, lo mencionaré en otras discusiones. Pero en general, sí, creo que es un trabajo que no demuestra un análisis profundo y es bastante limitado, digamos, en las recomendaciones también. Em, Así que, bueno, creo que estamos más o menos de acuerdo en eso. Vamos a hablar sobre las notas después, pero Mm. vámonos al siguiente grupo. El grupo que sigue es el grupo 2. Este es el grupo formado por Paula Herrera, Laura Rojas, Shirley Castañeda
Jainer Hernández y Lucelena Urazán. Así que empezamos contigo, Nina, otra vez. De acuerdo. Bueno, pues este grupo realizó un trabajo escrito y oral completo. La presentación duró 12 minutos, quizá se pasaron 2 minutos, pero sí que eh, hay un vídeo editado en el que participan todos los integrantes del grupo y sí que hicieron el esfuerzo de hacer un análisis profundo para encontrar esas debilidades y para poder pues, hacer propuestas de mejora. Primero realizar un análisis cuantitativo en la presentación, en la que destacan aquellas dimensiones que tenían posibilidad de mejora. En el trabajo escrito también las presentan y a partir de ahí realizaron el análisis cualitativo, explican que utilizaron el programa Atlas T para el análisis y en este, pues bueno, les encontraron las falencias percibidas en la comunicación y presentan todas ellas. También bueno, hacen referencia claramente a la falta de claridad, confusión y comunicación deficiente bueno, que presentaba la institución a la que hicieron el reporte a través de las personas que participaron en las entrevistas. Y presentan como estrategia de mejora la capacitación como la más propuesta por los entrevistados con un 56%. Eso desde la propuesta de mejora desde el punto de vista de los entrevistados. Y bueno, ellas como análisis incluyen brechas como identifican brechas en la comunicación y las principales son las barreras jerárquicas, la falta de claridad y la sobrecarga laboral y la fragmentación en algunos casos del equipo. Bueno, hacen un análisis más completo, más preciso, más claro de la cultura de seguridad a partir de los datos que obtuvieron, incluyen la bibliografía, bueno, y también presentan por último una estrategia de mejora. Así que, bueno, pienso que el trabajo está bien elaborado. Ujú. Doy la De palabra acuerdo, a Joan. Joan. de acuerdo. Mire, hay algo que rescatar y sobre todo en términos de implementaciones, y es cómo presento de manera clara y creativa una estrategia empresarial. Y ellos lo lograron. Comunic Arte, el arte de comunicar para cuidar. Esa es su estrategia. Entonces, en términos generales, hay una coherencia conceptual y metodológica al identificar la comunicación institucional como una brecha crítica del centro de la cultura de seguridad del paciente del ejercicio. O sea, esto es fenomenal. Realmente es un acierto. Se evidencia un uso adecuado del enfoque mixto. Usaron de manera combinada las encuestas y las entrevistas del personal asistencial. Esto fortalece el análisis. Lógicamente, identifican de manera precisa una brecha, que también es supremamente importante. Y me sorprende de manera muy positiva que identifican de forma estructurada 4 factores críticos: las barreras jerárquicas, la falta de claridad en indicadores, la sobrecarga laboral y la desarticulación del equipo. Esto es fundamental para poder armar una estrategia. Y la estrategia se basa en 4 grandes ejes, perdón, en 3 grandes ejes: la microgerencia, la simulación para aprender y la evidencia de adherencia. Y esto hace exitoso un poco el ejercicio. Algunas cosas que yo intentaría generar como aspectos de mejora, y es recomendable
cuando uno utiliza los estudios mixtos, cuántas encuestas, el tipo de escala utilizada, los criterios de los entrevistados, tratar de caracterizar un poco mejor la población y muestra, ¿sí? Aquí también me hizo falta, bueno, esto está presentado de manera creativa, pero ¿cuáles son los indicadores que van a garantizar el éxito de esta estrategia? Los indicadores de seguimiento hicieron falta, realmente. ¿Qué es lo que haría exitoso esto para poderlo implementar? Um, y, hombre, se habla mucho de la sobrecarga laboral, pero pues, ¿qué es? Y cómo se puede realmente identificar. Siento que, y esto es una mirada muy general, los 6 grupos intentan describir el tema de la sobrecarga, pero uno dice, bueno, pero ¿realmente qué es? ¿Acaso no es el sector salud y acaso no es una clínica o un hospital de alta complejidad un escenario laboral de sobrecarga per se? Entonces, ahí habría que mirar un poco más. Pues me parece un muy buen ejercicio, ¿sí? Realmente me parece un muy buen ejercicio eh, a partir de todos estos factores. Gracias. Bueno, sí, definitivamente se nota que hubo un análisis, sobre todo muy bueno en la parte cualitativa, ¿cierto? En este grupo. Em, a mí me hubiese gustado ver un poco más una discusión entre los resultados de la parte cualitativa y la cuantitativa, qué discrepancias habían, qué similitudes habían. Y esto es para todos los grupos. Realmente los resultados cuantitativos que ustedes recibieron no corresponden al hospital que visitaron, ¿cierto? Era otro hospital, así que era obvio que hay en algunas cosas, digamos, comunes, porque sí era un hospital en Colombia, pero, pero era, digamos, natural que se encuentren diferencias, ¿cierto? Creo que eso pudo haberse, esta triangularización, ¿cierto? Entre lo que observaron, lo que vieron en la parte del reporte y lo que hicieron en las encuestas o en las entrevistas, perdón, identificar, bueno, qué cosas hubieron en común, qué cosas, qué discrepancias, qué cosas se observaron en el análisis cualitativo que no se vio en el reporte que ellos recibieron, por ejemplo, ¿no? Qué cosas emergieron. También me hubiese gustado, y lo ponen allí en un gráfico, ¿cierto? Como parte del análisis, que es la presentación de los directivos del hospital. Pero creo que esto es una crítica general para todos los grupos. Creo que esa parte no se discutió mucho por el hecho de notar, y eso lo conversamos, de hecho, el mismo día, ¿cierto? De la visita, de notar esta brecha grande que había entre lo que percibían los líderes del hospital, sobre todo los directivos de calidad, que sentían en sus presentaciones de que las cosas andaban muy bien, que ellos hacían prácticamente todo, y por el contrario, en el personal no era algo que se manifestara. Y eso va mucho con la parte siguiente, que es la estrategia, ¿cierto? Porque claramente estamos viendo líderes que no están identificando problemas, o por lo menos los problemas que ven el personal de primera línea, ¿no? Eso me hubiese gustado también verlo como parte del análisis, ¿no? Esta perspectiva de los líderes, por lo menos los pocos que presentaron ese día. Y finalmente sí, creo que en general esto no solamente es una debilidad del grupo 2, creo que es una debilidad de casi todos los grupos. Es lo que mencionas tú, Joan, sobre la estrategia, ¿cierto? Como un mapa bien claro de, ok, esto es lo que voy a hacer, que sea realista además, y esto es como voy a medir que esto funcione, ¿cierto? No está muy claro, se queda también en recomendaciones un poco en el aire, que obviamente deben ocurrir, pero no se dice cómo hay que implementarlas, ¿no? Y qué estrategias tomar para que funcionen. En general creo que ha sido una presentación bastante buena. Así que esas críticas son, digamos, para reforzar, digamos, mejorar un poco, ¿no? El trabajo que han hecho. Bueno, entonces, Ujú. ¿alguien más quiere decir algo sobre este grupo? Nos movemos al siguiente. Nos El, movemos al si- siguiente. el siguiente es el grupo 3. Esto es
Este grupo está formado por María Victoria Benavides, Diana Sanabria, Nicolás Fernández, María Fernanda Montaño y Gustavo Adolfo Comas. Nina, empezamos contigo. De acuerdo. Pues el grupo 3 ha hecho una presentación oral de 16 minutos, se ha extendido de las recomendaciones que se habían dado. Eh, y ha hecho un trabajo escrito poco visual, es decir, un reporte, la extensión pues, de una página, pero no está organizado de manera, tanto ni el trabajo del vídeo ni el trabajo escrito, quizás de la forma en que habíamos dado instrucciones. Entonces a mí este me ha costado un poco más de entender, ¿no? Porque no se han centrado en estudiar las dimensiones de la parte cuantitativa y posteriormente la cualitativa, sino que bueno, han iniciado hablando de las fallas latentes de la institución que determinaron o que esos hallazgos que encontraron. Eh, sí que hacen referencia a cómo, cómo es la cultura organizacional de esa institución, siendo una cultura reactiva, no punitiva. Bueno, llegan a unas conclusiones, pero no vemos cómo llegan a esas conclusiones, ¿no? De una manera objetiva. El bajo aprendizaje organizacional también hacen referencia y por último desarrollan un punto de oportunidades de mejora. Sí que indican en algún punto de la presentación, hacen referencia al análisis cualitativo mediante el Atlas T, ¿no? Pero a mí, no sé cómo lo veis vosotros, me ha costado un poco de seguir el objetivo del trabajo, ¿no? Y la estructura, y no hay un plan una estrategia de mejora clara en esta presentación, ni en la parte oral ni la escrita. Eso es mi feedback sobre este grupo. Joan. Ok, sí, y claramente fue difícil comprender un poco lo que hay escrito. Algunas cosas de rescatar y es, mencionan, más no lo trabajan, el análisis cualitativo y cuantitativo, ¿sí? De una u otra manera se centran un poco más en los hallazgos cualitativos, pero vuelvo, insisto, mencionándolos solamente. También mencionan o destacan pues que hay protocolos y monitoreo, pero realmente se quedan en simplemente mencionar el tema. Reconocen que hay unas brechas. Las brechas son la comunicación interdisciplinaria, la retroalimentación estructurada, la aplicación de lineamientos, y bueno. Pero, a ver, realmente aquí tampoco hay un rigor metodológico. Siempre lo pondré en este terreno, ¿sí? Se mencionan las 6 entrevistas, pero pues realmente no hay una combinación de las evidencias y la propuesta. Hubiese sido valioso algún fragmento, algunos fragmentos de las entrevistas, realmente los desconocen, pero sobre todo como que no priorizan, ¿no? Como que todos los problemas que mencionan, pues no tienen ninguna priorización, impacto, relevancia, que fue algo de lo que hablamos, y no vinculan acciones concretas. Entonces, pues no hay claramente una estrategia, ¿no? No hay tiempos, no hay responsables, no hay indicadores, y pues se quedan en mencionar cosas que claramente
desarrolla un rigor metodológico. Y como que lo que más me preocupa a mí es que no tengan una priorización o una, al menos una, sí, como una categorización de los problemas. Creo que una de las cosas que hablamos es los problemas hay que abordarlos de manera estructurada, pero hay problemas que son de mayor relevancia, otros no tan relevantes y creo que no lo hacen, creo que en ningún momento lo desarrollan en términos de priorizar. Ujú. Sí, yo creo que el grupo hizo la tarea, digamos, operativa. Como dices tú, Joan, hay un poco más de énfasis en la parte cualitativa. Muestran algunos de los resultados de Atlas. Creo que sí demostraron que utilizaron, que encontraron los resultados. Eh, Coinciden con muchos grupos en que comunicación es uno de los temas críticos, ¿cierto? Por ese lado, la tarea operativa se hizo, pero creo que el grupo no tuvo un tiempo, digamos, suficiente como para hacer un análisis completo y organizar todas esas ideas, ¿cierto? En un documento, eso, más estructurado. Yo coincido en eso, en que no ha habido una buena organización de la presentación. Se han disparado muchas ideas sueltas, pero digamos, no ha habido no se ha encaminado la presentación ni escrita ni del video hacia algo, a identificar problemas concretos y estrategias ligadas a esos problemas. Creo que el ejercicio de la parte operativa, claro, sí, mm, puede consumir mucha energía, mucho tiempo, y si finalmente solo les quedan unos días para escribir algo, pues puede ocurrir lo que les ha pasado. Necesitan sentarse realmente como grupo y pensar un poco más, bueno, tenemos mucha información aquí, ¿no? Y eso creo que lo han visto todos. Ese es el problema, el reto de este trabajo, creo, es que hay mucha información, ¿no? Tener parte de los reportes, de las visitas, de las conversaciones con los directivos, mucha información y se requiere realmente, primero entender bien los conceptos de cultura, etcétera, ¿cierto? Que aprendieron en clase, y luego sentarse a pensar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿O cuáles son los dos grandes problemas de esta organización? Ese tiempo de análisis no hubo, una buena identificación del problema, conectando todos los puntos, no hubo. Y claro, sin eso es muy difícil incluso tener una estrategia de qué cosas resolver. Pero entonces sí, en conclusión, yo creo que el grupo hizo la tarea operativa, pero no tuvo el tiempo, digamos, sí, digamos, no le puso el énfasis suficiente para el análisis más profundo, digamos, y organizado. Bueno, entonces nos movemos con el grupo 4. El grupo 4 está formado por Lady de la Cruz, Viviana Gómez, Ana Lucía Bernal, Ingrid Mesa, César Orlando López. De acuerdo, pues el grupo 4 y realizaron una presentación de 8 minutos en la que participaron todos los miembros. Bueno, este trabajo tampoco sigue una metodología eh, bueno, clara, ¿no? Rigurosa. Eh, Como punto positivo es que sí que presentan de entrada la institución. Yo creo que eso es importante, que no todos los grupos la han presentado, ¿no? Porque facilita pues, entrar en el campo y entender esa institución, pero han hecho un trabajo escrito muy corto, poco profundo, en el que, bueno, presentan como propuesta de mejora clara la simulación clínica, impartir, ¿no? Como impartir o implementar entrenamiento mediante simulación clínica para mejorar la cultura de seguridad y mejorar las habilidades no técnicas. Interesante, ¿no? Es un punto interesante y claro, pero no hay un análisis previo, claro, cuantitativo
ni cualitativo de los hallazgos. Esto ya ha sucedido en algún otro grupo que ya hemos comentado que, bueno, que no han sacado fruto de todo el trabajo, de todos los datos recogidos durante esos días y, bueno, han presentado hallazgos, un análisis, hallazgos cualitativos, análisis de datos, pero muy, muy, muy superficial. Han incluido referencias, pero el trabajo podía haber sido bastante más riguroso, más profundo, porque yo creo que aquí les ha faltado tiempo y de dedicación. Sí, Joana. sí, de acuerdo. Ah, de acuerdo contigo, Nina. O sea, no es, tal vez no es que tengan mucha información, es que creo que el reto, como decía Alejandro, es qué hacer con esa información, ¿sí? Am, bueno, en este grupo 4, en mi valoración, pienso que el análisis es muy, muy sucinto, muy, sí, muy flojo. Am, de una u otra forma, hace falta ese rigor metodológico del cual hemos venido hablando y es cómo utilizas los hallazgos para poder llegar al fondo de un problema, ¿sí? De una u otra manera, creo que mencionan algo sobre la respuesta a los errores y lo mencionan en términos de que reconocen que las barreras organizacionales son la carga laboral, la rotación y la falta de comunicación, y a esto um, asigna como una efecto o una consecuencia eh, para poder llevar errores en términos de seguridad del paciente. Pero también hacen referencia a la simulación y al entrenamiento como una posible solución. Ahora bien, pues al no tener un análisis riguroso, pues no hay una propuesta contundente. Y el mayor aspecto, digamos, a trabajar en este grupo número 4 es si no tienen una mayor claridad metodológica en cuanto a la información y a los hallazgos cualitativos y a los hallazgos cuantitativos, pues esto no se traduce en un plan operativo. Y entonces termina siendo una propuesta de buenas intenciones que carece lógicamente de un éxito en su implementación. Y allí es donde creo que fallamos muchos en las empresas, donde tenemos muy buenas ideas, pero realmente no se pueden medir y no hay un impacto, no se pueden ejecutar, no hay un impacto porque pues desde un inicio las cosas no se hacen con rigor. Entonces, aunque mencionan el temor a reportar errores como un elemento pues a mejorar, pues creo que hace falta una metodología clara para poder desarrollar este ejercicio. Desperdiciaron información que considero que era muy valiosa y cumplen con la tarea. Sin embargo, pues es demasiado sucinto y demasiado suave este ejercicio como tal. Ok, sí, es un poco similar al grupo 3, un poco más organizado, ¿cierto? Por ese lado sí es positivo, pero también, claro, se nota que han revisado el reporte, han identificado las brechas en el reporte de la encuesta cuantitativa y luego se nota también que han identificado los puntos, los resultados de la parte cualitativa. Han identificado varios puntos. Lo que falta, claro, es, bueno, qué está detrás de todo eso, ¿no? ¿Cuáles son el factor, como decías tú, Joan, un análisis un poco más profundo de ir un paso más hacia atrás? Esta es la lista que hemos visto de los dos análisis. Bueno,
cuáles son esos o ese, ¿cierto? Problema de fondo. Eso falta. También hay una desconexión entre la identificación del problema y la solución o la propuesta que ellos tienen. Hablan de la simulación, ¿cierto? Como propuesta, modelos de simulación, pero no hay una conexión entre eso y el problema. Realmente, si no sabemos cuál es el problema, entonces, claro, la simulación va a ser siempre buena, pero ¿está resolviendo el problema de fondo o no? Eso no está muy claro, ¿cierto? Y también está en que, bueno, si usan la simulación, bueno, ¿cómo lo van a implementar? ¿No? O sea, cuál es la estrategia para que esto funcione, para ver que realmente está resolviendo el problema que han identificado, que esto está funcionando, etcétera? Esa parte también es bastante débil. Pero nuevamente, eso es común prácticamente a todos los grupos, ¿eh? Esta parte de la recomendación muy conectada al problema, común en varios grupos, y la parte de la recomendación y ver si realmente funciona como una adecuada estrategia, eso sí es casi en todos los grupos. Pero, pero sí, creo que tenemos más o menos la coincidencia en el análisis de este grupo. Ujú. Bueno, movámonos al siguiente grupo. Este es el grupo número 5, que es Belkis, Quintero, Zaret Pedraza, Hugo Siu, María Restrepo y Daniel Boada. De acuerdo, pues el grupo 5 hicieron un vídeo de 10 minutos en el que presentaron el póster o el documento escrito. Y bueno, es un informe en el que demuestran que han hecho el esfuerzo para hacer un análisis concreto y claro, ¿no? Centrándose en la dimensión 10. Es un ejercicio interesante en el que hacen, presentan el análisis cuantitativo de los datos con porcentajes, lo comparan, que me parece muy interesante, con los resultados de otros hospitales de Estados Unidos, con otros hospitales colombianos, analizan en profundidad esta dimensión, presentan, o sea, hacen esa unión, ¿no? Ese análisis profundo de los datos cuantitativos con los datos cualitativos que recogen en las entrevistas y intentan plasmar esas fortalezas y áreas de mejora en esta dimensión en concreto. Bueno, han hecho un ejercicio interesante de sintetizar y de dar una información clara, concisa y contundente, ¿no? Y finalizan con las recomendaciones en relación a las intervenciones estratégicas que plantean con un método y también presentan, bueno, ese impacto esperado que pretenden de cada una de las intervenciones. Es un trabajo completo, claro y, y donde demuestran pues haber hecho un trabajo de síntesis previo para llegar a este resultado. Sí, yo pienso que en este grupo, que fue el único grupo, si mi memoria no me falla, escoger una dimensión fue un acierto, Mm. que fue la dimensión 10 personal y ritmo de trabajo. ¿Sí? Porque se concentraron en tratar de triangular muy bien y con claridad pues ese ritmo de trabajo acelerado y la sobrecarga laboral. ¿Sí? Mm, creo que hay una combinación adecuada y un esfuerzo, se ve, por combinar datos cuantitativos y cualitativos. Esto se identifica, por ejemplo, o se evidencia cuando identifican ítems críticos como el A2, el A3R, el A5R, con desempeños inferiores al promedio nacional e internacional, y esto para mí es acierto, es demostrar capacidad de interpretar algunos instrumentos estandarizados de cultura de seguridad del paciente. Centran su mirada en la fatiga, en la continuidad asistencial y en los errores clínicos.
no se limita simplemente a señalar brechas o a mencionar, sino que reconocen aspectos, no se limita como a señalar cosas negativas, también reconocen aspectos positivos. La estrategia de bienestar, la experiencia del personal, la coordinación entre los servicios. Creo que es el único grupo que también ve el otro lado de la moneda en términos de aspectos positivos de la institución. Eh, Como aspectos de mejora, tengo los siguientes como observaciones y es eh, la parte cuantitativa, pues faltaría trabajar un poco más, una estrategia más organizada del análisis cualitativo, tener como alguna metodología de organización de sus comentarios o sus observaciones. Y pues me quedo muy corto, lógicamente, en la implementación de la estrategia, ¿sí? Um, por lo mismo, no todas las acciones en tiempo, en recursos y en impacto, pues suelen ir al mismo tiempo ni tener, um, digamos, como la misma ejecución. Hay un impacto, hay un horizonte de tiempo, hay unos responsables y pues el ejercicio necesariamente pues debe llevar unos indicadores de evaluación que te permita de una manera demostrar en la propuesta cómo vas a evaluar el éxito, ¿no? Eh, y algo que me causó mucha curiosidad es que es un grupo que no reconoce la articulación entre el liderazgo y la seguridad del paciente. Y pues ahí uno dice, bueno, creo que a todas luces en el ejercicio esto es algo que realmente era necesario articular, ¿no? Sería muy valioso profundizar en ese rol del liderazgo, eh, porque pues de acuerdo a los análisis que hicieron, pues es completamente alineable en este ejercicio. Y esas son como mis observaciones. Bueno, sí, a mí me gustó el grupo 5. Realmente sí, de todos los grupos creo que ha sido el que ha hecho la presentación más completa. Em, y en general, claro, me parece muy positivo. Voy a hacer los comentarios, digamos, de qué cosas se podrían mejorar o pudieron haberse hecho distintas, ¿cierto? Es buena idea, como dices tú, Joan, que se hayan enfocado en un problema, a pesar de que hayan identificado varios, pero como estrategia, esta es una tarea difícil, ¿cierto? Cambiar cultura, mejorar estas cosas en un hospital. Es mejor tener una estrategia de atacar un punto. Pero creo que eligieron el punto equivocado. ¿Ok? Primero porque, o sea, es muy fácil que los líderes se laven las manos en esta situación y digan, pues no hay dinero, no hay recursos. El personal, la falta de personal es el problema número uno, estamos todos de acuerdo, dirá el director médico, pero sin presupuesto pues no hay nada que podamos hacer nosotros. O sea, en teoría pues no hay nada más que podamos hacer, nadie, ni el área de calidad tampoco. El área de calidad dirá, bueno, es un tema de presupuesto, porque lo vea el de arriba, el gobierno no nos da nada, así que estamos todos en el mismo problema, no hay nada que hacer aquí. Y creo que ese es un problema. Un problema también es que eh, el análisis cuantitativo claramente mostraba que la parte de falta de personal es el factor número uno, pero creo que lo mencionamos en clases, es también el factor número uno en Colombia, es también el factor número uno en Estados Unidos, es el factor número uno en todos lados, ¿cierto? Realmente la falta de personal pues, es crítica en todo el sector salud. Eh, y obviamente tiene un impacto en seguridad del paciente, pero digamos, ¿qué tan factible es cambiar eso? ¿Cierto? Esa es otra discusión. Pero, por ejemplo, en la parte cualitativa resaltaron otros problemas, quizá que se mencionaron con más frecuencia, ¿no? Problemas de comunicación, etcétera. Entonces, eh, quizá un análisis comparando nuevamente la cuantitativa y la cualitativa y decir, mira, en estas cosas hay coincidencias, en este tema hay, digamos, algo que se resalta en las entrevistas, pero no en la encuesta. Eso como que faltó. Y por ese camino quizá identificar otro problema, un problema que sea más factible de cambiar. Y pensaría eso.
también lo que has mencionado, Joan, y creo que lo mencionamos para todos los grupos también, el tema de liderazgo. Si uno se enfocara en un problema que resolver en este hospital, es esa brecha, o sea, desde mi punto de vista, es esta brecha que hay entre el personal de primera línea y los líderes. Los líderes pareciera que sienten que las cosas o están bien o si están mal no hay nada que ellos puedan hacer, realmente, ¿no? Y no hay nada que esté bajo su control. Las cosas que están bajo su control las están haciendo bien. Eso, digamos, fue el mensaje de los líderes, cosa que no se notó en la parte de las entrevistas. Entonces, sin esa brecha, si no se resuelve esa brecha, no hay mucho que uno pueda hacer, ¿cierto? Porque cualquier intervención, simulación, cualquier tipo de intervención que uno quiera hacer, va a llegar a los líderes y los líderes van a decir, pero ¿para qué si las cosas están bien? ¿No? O sea, ¿para qué vamos a invertir recursos si las cosas no están tan mal como ustedes dicen? Entonces yo pensaría que si algo que habría que atacar aquí y que faltó también en el grupo 5, ¿cierto? Identificar el tema de liderazgo allí, el problema de liderazgo. Y obviamente hay intervenciones para mejorar eso, ¿no? Em, y sí, y también eso, la parte ya de la implementación, de la estrategia para implementar. Eligieron nuevamente el tema de falta de personal. Bueno, estratégicamente va a ser muy complicado que ustedes puedan cambiar eso, ¿cierto? Desde un área de calidad. Así que esa parte también estuvo un poco de... bueno, así que con esto creo que nos toca solamente el grupo 6 y les voy a decir quiénes conforman el grupo 6. Daniela Escamilla Bautista, Hernán Páez, Andrea Díaz, Cristian Robles, Daniela Salazar y Yesenia González. Así que Nina, podemos empezar Bueno, contigo. pues el grupo 6 hizo una presentación de 4 minutos, muy escueta, corta, en la que bueno, presentaron primero la realidad y lo ideal y presentan aquellos problemas como la sobrecarga laboral, la rotación de personal, la carga emocional. Hacen referencia así en general al análisis cuantitativo, pero acaban trabajando o presentando las estrategias como la dotación de personal y el talento humano. El trabajo escrito sí que está un poco más estructurado, pero como ha pasado con otros grupos, es poco profundo. Plantean el problema, hacen una pincelada al análisis cuantitativo y faltaría por desarrollar. Yo creo que tenían datos suficientes para poder desarrollar más en profundidad el análisis cualitativo de las dimensiones. Y por último, en el trabajo escrito, que no aparece de forma clara en el oral, presentan el mejoramiento del ritmo de trabajo y prevención del desgaste emocional. Y entonces, como una estrategia, ¿no? Diría como acciones clave, y os presentan como acciones clave para mejorar eh, la prevención del desgaste emocional. Bueno, no hacen una presentación clara siguiendo las directrices que se dieron, y, y para mí, y poco profunda. Tenían 4 minutos en la parte oral y podían haber lucido más el trabajo y haber profundizado más con los datos que tenían. ¿Joan? Sí, sí, Nina, de acuerdo, de acuerdo. Intentan concentrarse también en la dimensión de personal y ritmo de trabajo, ¿sí? ¿Mm? Pero realmente es muy poco profundo. Hay un desperdicio de los resultados y los hallazgos cuantitativos y cualitativos. Mm, a ver, a rescatar, pienso que hacen una discusión, intentan hacer una discusión sobre las condiciones reales del ritmo de trabajo del personal asistencial. ¿Mm?
comparan con referentes de Chile y Estados Unidos. Mm, eh, Refuerzan un poco, mencionan los volúmenes elevados de trabajo, la dotación insuficiente, la fatiga física y mental y la disminución del cumplimiento de protocolos. Me llama un poco la atención que fue, creo que el único grupo que habla de la dotación insuficiente. Mm, Dentro de las acciones propuestas, pues terminan siendo buenas intenciones, las pausas activas, las rondas de seguridad emocional, el manejo del estrés, los espacios de descompresión, son términos como muy rimbombantes, pero que a la hora de uno implementar esto, ¿en qué consiste? ¿Por cuánto tiempo? Ahí es donde se ve entonces reflejado que no tienen claridad sobre cómo implementar una estrategia. Eh, pues las conclusiones son muy cortas, ¿no? Entonces, pues falta rigor metodológico, no hay un plan de implementación de una estrategia, o al menos el desglose de una estrategia en términos de indicadores, de impacto, de horizonte de tiempo, y pues brilla por su ausencia la alineación con el liderazgo. Y creo que ya lo hemos venido hablando, es una decisión equivocada eh, para este ejercicio como tal. Bueno, sí, a mí, a ver, en general creo, ya para beneficio de todos los grupos también, para defender un poco la posición de todos los grupos, sí, el trabajo pedía una hoja, ¿cierto? El trabajo escrito. Y claro, eso puede explicar por qué no hubo mayor profundidad en detalles. Sin embargo, entiendo que sí se pudieron poner apéndices, tablas, cuadros y la hoja era de análisis concreto. Entonces creo que por ese lado, digamos, algunos grupos pudieron haber visto una restricción, digamos, de qué tanto poner. Pero el caso del grupo 6, claro, no solo los tiempos eran ya de por sí limitados, 10 minutos, ¿cierto? Este grupo decidió usar solo 5, usar la mitad, ¿cierto? Pudiendo poner más detalles, digamos, solo usó poco tiempo. Yo quiero resaltar algo en este grupo 6. Igual que los otros grupos, como el grupo 5, el grupo 2, el grupo 4, el grupo 3 incluso, claro, ven la parte de los resultados cuantitativos, luego la parte cualitativa, pero todos los grupos no hacen esta comparación, ¿cierto? En qué cosas coinciden, en qué cosas hay diferencias. En el grupo 6 tampoco se hizo, pero el grupo 6 lo que hace es ver los resultados de la encuesta cuantitativa, los toma y luego inspecciona el análisis cualitativo sobre estos dos brechas, digamos, que identificó con la encuesta. Eh, digamos, refuerza, ¿cierto?, el análisis cuantitativo con las entrevistas, perdiendo la oportunidad de identificar cosas emergentes en las entrevistas. Creo que eso, metodológicamente lo entiendo, pero creo que en general la idea es explorar los dos análisis, ¿cierto? Como por separado inicialmente, ver, bueno, esto me dice el cuantitativo, esto me dice el cualitativo, y luego ver en qué puntos, digamos, hay coincidencias, en qué puntos hay diferencias, etcétera. Este grupo no decidió usar el análisis cuantitativo y luego ver cómo el cualitativo se alineaba a estos dos puntos que identificaron, estas dos brechas, ¿no? Y continuar. Creo que eso debió ser diferente. Eh, pero después creo que simplemente tiene las mismas deficiencias de casi todos los grupos, ¿cierto? Una identificación clara del problema, también se enfocaron en seguridad, en falta de personal, que no es un área tan factible, digamos, de cambiar. Creo que si hubiese habido una estrategia de por medio, hubiesen identificado lo que sí puedan controlar, ¿cierto? Un problema que puedan controlar, que puedan medir y que pueda tener algún impacto. Así que por ese lado se parecen mucho al resto de grupos. Pero creo que sí hizo la tarea, pero
nuevamente insuficiente en el análisis y en las recomendaciones también. Em, bueno, me gustaría, para cerrar, digamos, la discusión de cada uno de ustedes, tener un análisis general, ¿ok? De los 6 grupos, de lo que vieron en los 6 grupos que fue positivo, de lo que faltó en los 6 grupos, ¿cierto? Algo que le pueda servir a todos los grupos por igual, los puntos en común. Entonces, Nina, me gustaría que empecemos contigo. Estás en mute. Disculpad, ahora. Sí, estaba diciendo que en primer lugar Sí, quiero sí. felicitar a todos los grupos, a todos los integrantes de los grupos, porque quizás sí que he resaltado aquellos puntos de mejora, ¿no? Aquellas deficiencias que he detectado, pero sí que detrás se demuestra en la mayoría de grupos, personas, pues que ha habido un esfuerzo a sintetizar, un esfuerzo a comprender, realizar investigación y es un feixuc, decimos en catalán, en castellano que es duro, ¿no? Es un trabajo en el que se invierten horas, se trabaja y el resultado, bueno, pues nosotros hemos visto ese resultado final, pero estoy segura que en el proceso esas, pues, los alumnos han trabajado y se demuestra, ¿no? Todos los grupos yo creo que han podido comprender con este trabajo lo que es la cultura de seguridad, las dimensiones, han hecho la mayoría el ejercicio de fusionar, ¿no? Hacer ese análisis mixto de los datos, que es complejo, como comentabas también Alejandro, quizá como punto de mejora ha faltado el realizar el análisis y comparar, ¿no? Ser críticos a la hora de eh, ver que unos datos nos dan unos resultados y en los cuantitativos unos, los cualitativos otros diferentes. Vamos a ver por qué. Pero es verdad que tenían una extensión limitada. Pero en general quiero felicitar a todos los miembros. Yo creo que han hecho un buen trabajo y, y que continúen, animarlos a que continúen investigando en sus instituciones, haciendo investigación en este campo, a ser críticos siempre y a, bueno, pues eso, no dejarse llevar, sino, bueno, tener ese conocimiento para poder ser crítico y realizar pequeños cambios en sus instituciones. Bien, 5 y 5. 5 fortalezas, 5 aspectos que en términos grupales yo mejoraría. Lo primero, el primer aspecto positivo es que, hombre, se evidencia que hay un interés por comprender el enfoque sistémico de la seguridad del paciente. La seguridad del paciente no es un formato, no es una persona en una oficina, no es... Esto requiere de entender que hay fallas estructurales, organizacionales y de proceso en las instituciones de salud. El segundo aspecto positivo es que, bueno, intentaron identificar claramente brechas críticas, ir al punto de ciertas cosas. Pero el tercer aspecto es que se evidencia que hay una articulación entre eso que conocemos como programas de seguridad del paciente en Colombia y la gestión del talento humano en Colombia. Um, y ahí entonces empezamos a hablar de elementos como el bienestar del personal de salud. Es completamente valioso. Ahí en algunos casos siempre pues hablamos de que los 6 ejercicios planteaban mejoras, ¿sí? Mejoras. Y el quinto aspecto, pues que hay un uso o intenta haber un uso progresivo de herramientas de análisis, que creo que es el propósito de este tipo de programas. Es decir, que ese quinto aspecto es que todos los grupos intentaron apropiarse de herramientas que antes no conocían, y eso hay que valorarlo. De los aspectos de Ujú. mejora, pues el gran aspecto es la debilidad de la metodología. Metodológicamente tendremos que ser mucho más robustos,
Segundo aspecto de mejora es la implementación de la estrategia. No todo al mismo tiempo, no todo vale. Termina, cuando uno plantea que todo vale, pues termina siendo una lista de buenos deseos. El tercer aspecto es que sí o sí, la única manera de convencer a una alta gerencia es demostrando indicadores y diciéndole cuáles son los indicadores de éxito. El cuarto aspecto es claramente todo esto está relacionado con el rol del liderazgo. En este ejercicio, en esta versión de nuestro programa, el rol del liderazgo era el factor clave, la comprensión de la alta gerencia de la realidad de lo que sucede en el espacio operativo. Pues lógicamente el aprovechamiento de las evidencias cualitativas y cuantitativas para que exista un orden y es hallazgo, mejora, evaluación. Siempre tiene que haber ese orden. Um, entonces, pues hay un compromiso, hay una reflexión crítica, hay una apropiación conceptual y este es un buen ejercicio de cultura de seguridad del paciente que muy seguramente en esta retroalimentación no se tomará como que fue el peor trabajo, no, sino que pues a la hora de implementar esto en los escenarios reales, pues debemos tener estas reglas básicas para que no se convierta simplemente en una lista de buenos deseos. Ujú. Gracias. No, yo simplemente voy a mencionar, o sea, coincido pues, con todos ustedes. Creo que ha sido eso, positivo en la medida que uno ve que algo, que es un tema nuevo para todos, ¿cierto? Y que finalmente hubo un aprendizaje, un uso de una herramienta nueva, usaron el Atlas, en fin. Creo que se demuestra que hubo eso, el trabajo operativo y faltó más análisis, pero creo que es parte de la experiencia. Nina, tú pues tienes tiempo haciendo esto en varios hospitales y obviamente al inicio uno eso, mira la información, ¿no? Pero después ya cuando comparas un hospital con otro, esa cosa que no lo han tenido, pero si ustedes hicieran esto en sus propios hospitales, van a poder usar lo que hicieron en este trabajo con su hospital y esa experiencia les va a empezar a ayudar a ser un poco más críticos, ¿cierto? Y a hacer análisis un poco más profundos. Así que es entendible, digamos, esa limitación. Pero sí, pienso que el tema del liderazgo era el crítico en este caso, en este hospital, y eso como que no se incorporó, ¿cierto? En el análisis de ningún grupo realmente, ¿no? Y eso faltó. Bueno, entonces, cerrada la discusión, nos toca el tema de las notas. Entonces, me gustaría que, si lo tienen, no sé si lo han apuntado ustedes, si tienen algo apuntado, pero pensar en unas notas del 0 a 100 como en porcentaje, 100%, ¿cierto? Em, em, eh, que me digan en cada uno cómo sería esa nota. Lo que podríamos hacer es, dime, Joan, Me sí. propongo primero, hagamos un ranking Ujú. y luego el ranking del 1 al 6 pues asignamos las franjas de notas. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, empecemos. Hubiese puesto un poll, pero ¿saben qué? Será la siguiente vez que voy a poner algo aquí en Zoom. Hagámoslo de la forma más ineficiente. Uno por uno, me dice su ranking. Ok, entonces, ah, 5, grupo 5, Ujú, grupo ujú. 2, grupo 4, 3, 6, 1. Ok. Nina, Grupo 5 grupo 2 y bueno, 4 6 3 1. No sé si cinco coincide con dos Joan, ¿eh? 4 6 3 1. Ok. 5 2 4 6 con los... Sí. 6 3 1. Ok. Eh, muy bien. Yo lo que tengo es 5, luego 2 también,
Déjeme ver un ratito aquí. Luego tengo el 6, luego el 4, el 3 y el uno. Ese es el mío. Ok, entonces definitivamente el 5 es el primero. Ujú. Em, ¿Estarían de acuerdo en qué nota le ponemos? ¿98%? ¿100%? 95%. 95. El grupo 2 es claramente el segundo. ¿Qué nota le pondrían? 93%. Yo Sí, estoy de entre acuerdo. 90 y 95, sí. 93, perfecto. Luego ahí hay una disputa Mm, entre el 436, en fin, en un orden. Y pongamos lo siguiente y luego nosotros ya ajustamos internamente, porque esto puede tomar más tiempo. Pongamos el otro que hemos coincidido, que es el grupo uno, que quedó al final. ¿Qué nota le ujú. pondrían al grupo uno? 75%. Yo iba a decir entre 70 y 80, sí, justo. Lo que... mm, Entre 70 y 75%. Ok, perfecto. Yo también estoy de acuerdo con el 75%. Entonces, miren, yo, pues, podemos ver aquí la de las notas de los otros grupos. Esto puede tomar un poquito más de tiempo, pero me comprometo yo a hacerlo, compartirlo con ustedes, ujú, ¿ok? Para coincidir. Pero con estos rangos en los extremos, definitivamente el grupo 5, 95%, el grupo 2, 93%, el grupo 1, 75%, y en el video no va a estar la nota del grupo 4, 3 y 6, pero va a estar en esos rangos, ¿ok? De acuerdo. Bueno. Entonces, con esto, pues muchas gracias a todos los estudiantes que participaron en el programa y espero que haya sido una experiencia valiosa para ustedes.